He armado una PC con el Xeon E5-1650B3 y le monté mi RX 580. Esta misma configuración se las había recomendado, pero gracias a Mac Gamer y lo que nos comentó, generó la idea de este video. Por eso, antes de comenzar y decirte dónde tengo los juegos, no se te olvide dejarnos un like, suscribirte o compartir, sea cual sea la elección que elijas, nos ayudas. Por eso, vayamos a ver lo básico. Y como se han dado de cuenta, en este PC tenemos un total de 12 juegos con sus benchmarks y te lo mostraré poco a poco. Cada uno de ellos está instalado en un M2 de 1 TB Crucial. Y en cuanto a un amigo que nos pidió Stalkers 2, lo lamento, bro, no tengo ya espacio para ese título, así que te lo debo. Así que, gente, vamos desde los títulos más ligeros a los más pesados, y también tendrás una lista de capítulos aquí abajo por si quieres ver algún título en específico, ¿ok? Vayamos directo a la pantalla. Comenzamos con una trilogía que en este canal les comento desde hace tiempo. Juegos de Rockstar Games, Red Dead Redemption, con los gráficos así como ves, que son en ultra y buscando exigir al máximo este juego. Estamos en presencia de un título que salió en PlayStation 3 y Xbox 360, pero que a pesar de todo yo diría que se sigue viendo muy bien, y que en un comienzo del juego nos va en una media de 70 FPS subiendo de a poco en este pequeño pedazo. Eso sí, déjame saber en comentarios si lo has jugado o si prefieres que en un futuro traiga el Red Dead Redemption 2. Bueno, el GTA 4 es el hermano en discordia de la saga GTA. Mientras muchos salieron y fueron batacazos, este fue un desastre de manera nativa. Los gráficos andan al máximo, de manera predeterminada como lo dicta el juego, y es que de solo arrancar, fíjate cómo el juego se nota que va a estar muy lagueado, y baja hacia los 50 FPS de media. Pero déjame dejarte un facto. La emisora de Puerto Rico en este título es de las mejores de todo el universo de GTA. Like si sabes de qué te hablo. Coméntame cuál es tu emisora favorita si estás en desacuerdo. GTA V es el juego más rentable en la historia del mundo de los videojuegos, de eso no hay duda. Así que estarán viendo la configuración gráfica que es la predeterminada, exceptuando por el filtrado MSAA que lo bloquea por 4. Eso sí, no hay nada que quejarme, pues veremos los 60 FPS sin problema. Y bueno, en temas de que cuando iniciamos el desmadre sería muy estable, todo está corriendo muy bien. De todas maneras, es probable que en el online debas ajustar detalles. Si se me ocurre algo para dar más FPS, se los hago saber en un video vertical si lo llego a tener, o hazlo saber tú mismo en comentarios. Toda ayuda es apreciada. No me parece que este chico sea muy listo. Es probable, pero ¿qué más? Vayamos al siguiente juego. Quiero que te imagines que vas a más de 225 FPS en un shooter competitivo con todo al máximo y ser un pro. Nos cuesta mucho creer lo que está pasando. Papi, eso se puede, solo déjame recordarte que estás viendo Combat Master. Pesa 2 GB en Steam y es gratis. ¿Qué rayos es eso? Es un Warzone chino, o sea, Lo mismo, pero más barato. ya va, pero si Warzone es gratis. Tú me entiendes, bro. De todas maneras, recuerda, like, suscríbete. Pronto despedimos a la RX 580, así que sigamos. Comenzamos con la zona de los juegos competitivos. Primero en la lista, Valorant. Gráficos en ultra, veremos cómo esa media es de casi 170 FPS, lo que es excelente. Además, si te das cuenta de que me matan a cada rato, es que soy nuevo y soy manco. Pero fuera de eso, ya saben por lo que ven, una experiencia buena para aprovechar un monitor de 144 Hz sin problemas a uno de 180 Hz. Y aquí es donde te recuerdo que conozco uno de esos monitores excelentes para este PC económico. Y si bien no hay mucha información sobre este mismo monitor, nosotros ya lo probamos. ¿Quieres saber cuál es? Pues quédate hasta el final de este video y te diré dónde encontrarlo. Perfecto, aquí cambiando a Counter-Strike 2. En un comienzo del juego fue raro, porque empezó medio trabado. Eso sí, debo enseñarles que estaba jugando con los gráficos al máximo. Es cierto que esta PC nadie la usaría para jugar esta configuración gráfica, y disculpa, porque si bien a 79 FPS de media es una experiencia muy buena, a lo que si quieres subir más aún estos FPS, baja los gráficos al mínimo y listo. En fin, dime en comentarios, ¿te está gustando esta configuración de Xeon? Primera vez en el canal, PUBG. Y bueno, aquí quiero decirles que este juego lo pidió un sub a través de las publicaciones. Saludos para ti, Gilbert. Así que comenzamos con la configuración recomendada, porque este pana nos estaba pidiendo en low y en ultra. Y si bien es primera vez, estoy acostumbrándome al gameplay, y como ven aquí la media es de 95 FPS, aunque con el transcurso de la partida esta misma bajará un poco más, sobre los 87-89 FPS. Pero entonces, te harás la pregunta, ¿por qué no bajar los gráficos? Pues vamos a mostrarles. Fíjense que lo coloqué todo
aquí directamente a lo más bajo. En el avión cerca de los 70 fps, cayendo está igual. Eso sí, una vez estamos en una partida veremos una media de entre 100 y 102 fps. Eso sí, como les digo, de momento me estoy acostumbrando al gameplay y no encontré lugar para los tiroteos. Así que vayamos a decirles por qué esta configuración ya en ultra es difícil. Fíjense primero que probé con DirectX 11 mejorado. La media se me estableció sobre los 42 fps. ¿Nani? Sí, así mismo como lo escuchas. Así que lo que hice fue cambiar a DirectX 11 y para mi sorpresa estábamos a 54 fps de media. Es cierto que muy poca gente juega en ultra, pero el sub quería ver su rendimiento. Así que gracias a Gilbert, aquí lo tienes. Vámonos con otro competitivo, o mejor dicho... Surgimiento. No mueras y tu pelotón seguirá en el combate. Déjenme decirles de una vez, intenté hacer las pruebas en ultra y entre el tema de los shaders y el crash de Adrenaline decidí no hacer las grabaciones. Pero a diferencia de otros videos tengo que separar el rendimiento. Fíjense que puse gráficos al mínimo y la escala de renderizado al 100%, así como lo ven allí mismo en la pantalla. Primero me fui a Resurgimiento. Mapa más pequeño pero más dinámico, la media cayendo es cercana a los 70 fps, eso sí, una vez en tierra, fuera de que me mataban a cada rato, la media es entre 58, 59 fps, por allí estuvo rondando, a lo que si bien ya la 580 se está quedando por detrás en este título. Y aquí digamos que ya es un tema del 1650B3, como lo vieron en la comparación con el 2650B4. De todas maneras, ustedes pueden opinar sin miedo. 58, 60 fps en Resurgimiento. Y en cuanto a Battle Royale, vayamos para allá. De igual manera, una media cercana a 80 fps en el avión, pero ya en tierra y en plena partida, veremos una media cercana a 55 fps. Puede que baje un poco, pero suele ser eso, 54, 55 fps de media, la GPU dándolo todo, pero como te dije antes, creo que ya este Xeon en este juego, sin el OC, se va a quedar corto. Cualquier cosa, pueden decirme su opinión en comentarios, que los leeré y por allí hablamos sobre lo que opinen. Doctor dice, estuviste genial. Like si sabes a qué me refiero. Último título competitivo, Fórmula 1 22, gráficos en alto sin modificar nada. Aquí no tengo mucho que decir. Más de 60 fps en este juego, no está sufriendo para nada la GPU, aparte de que es capaz de darnos una gran calidad. Otra cosa es que, si bien el juego es viejo y tiene otras tecnologías, no hay necesidad de usarlas, ya que a más de 70 fps viéndose así de bien, se puede disfrutar. Yo se los digo porque me completé 3 temporadas en el modo carrera. Hora de matar zombies, antes de que pasemos a los 3 títulos más exigentes y que a la mayoría les gusta. Configuración gráfica en alto, la que te recomiendo y que te digo es lo mejor que hay para estar a 60 fps de media sin toquetear nada. En este caso, sin tener problemas de caída o estabilidad, tenemos una muy buena base. Es más, me atrevo a decir que a pesar de tener aquí el FSR 2.2, no lo veo necesario. Son más de 60 fps de base y la calidad es genial. De todas maneras, me puedes decir en comentarios tu opinión. Este es un título de nueva generación con un Real Engine 5 en su motor gráfico, el cual ya conocemos y que próximamente será uno de los más utilizados en su industria. Estoy hablando de Silent Hill 2 Remake, con gráficos en bajo, y activé el FSR 1.0, que es lo que tengo a la mano, ya que si bien hay FSR 3.0, no lo tengo de momento en este juego, así que... Tú no has visto nada. Ya saben, tendremos un título que si bien aún lo veo feo, porque este FSR se ve patético, estar a 32 fps de media me hace pensar que está siendo muy bueno, ya que es experiencia de consola. De todas maneras, yo diré que si tú quieres jugar, no toquetees demasiado, ya que el CPU si bien limita, creo que aquí es mejor tener una gráfica más potente. Esa es mi recomendación, pero ¿qué te parece este combo? Perfecto, sé que el camino es largo, pero si hay algo que quiero que sepas es que trataré de traerles la mayor cantidad de configuraciones posibles para este tipo de combos o este tipo de PCs, porque al menos en Ghost of Tsushima vamos a empezar con mi configuración custom, que es la que ven acá. Si tienen dudas pueden unirse a la comunidad y preguntar, porque yo se las puedo enviar personalmente, y probablemente dirás que estoy hablando demasiado, pero hey bro, estamos empezando por los 40 fps de media con una gráfica y un procesador Xeon en 1080p, una estabilidad que es muy buena y donde quiero serte franco, yo lo he jugado y ya me lo pasé usando la siguiente configuración, ya que solo activé el FSR 3 en modo calidad y dejamos los 40 fps para ir hasta los 50 fps de media, viéndose bien a mi parecer. Cualquier cosa, respeto sus opiniones
opiniones de cómo se ve. Es más, les digo que trato de traer la mayor cantidad de configuraciones posibles. Es porque viendo estas dos, si tienes y quieres más FPS, solo debes activar la generación de cuadros, cosa que hará puedas elevar el rendimiento hasta los 80 FPS siendo igual de estable. Tal vez pueda bajar un pelo en acción y todo, pero yo lo dejo a gusto de cada uno. Yo te diría que así lo puedes disfrutar sin problema alguno. Por lo tanto, vayamos a botar la de Home Run. Todos los juegos están separados por capítulos, discúlpame que no lo haga por configuración, ya que si no, habría sido más trabajo aún. ¿Eso es todo? Ya vale, está bien, sí, ya sé que estás con ganas. Comenzamos con Cyberpunk, gráficos en bajo, así como ves aquí para darnos un punto de partida. Aquí comenzamos y veremos que la media arranca por los 47 FPS, pero que luego llega a subir sobre los 55 FPS, siendo un rendimiento espectacular para un título pesado y exigente. No estamos usando ninguna tecnología y eso se explica, porque suponiendo que eres exigente, sube los gráficos a medios, sin activar el FSR3, y aquí veremos que la media, si bien baja un poco, y bueno, comienza sobre los 37 FPS, se llega a estabilizar sobre los 41 FPS, siendo una mejora gráfica a la que te soy sincero y directo. Yo activo el FSR3 en modo calidad. Eso lo hago con el fin de incrementar más la cantidad de FPS de 41 a una media más alta que sube sobre los 50-55 FPS, donde nos ponemos ya en una media similar a la configuración gráfica en bajo, pero y si tienes ganas de más, solo activa la generación de cuadros. Es lo último que te digo. No solamente casi duplicas el rendimiento, sino que sigue viéndose muy bien. Hablamos de una media que va sobre los 80 FPS, pero más específicamente 91 FPS, dice el benchmark. Mira ese potencial. Ojo, y hay gente que dice que la RX 580 ya es un descarte, pero por lo menos aquí estás viendo cómo siendo inteligente es una gráfica de $70 como mucho saca rendimiento. Lo que sí puedo decir es que a día de hoy esta gráfica se está quedando corta para ciertos títulos AAA en calidades gráficas ultra o más que nada para los que salen con Ray Tracing de partida. Yo quiero que sean ustedes los que me dejen en comentarios su puntuación del 1 al 10, cuánto le dan a esta combinación. ¿Se la comprarían? O simplemente cualquier duda que tengan, escríbanlo ahí. Porque como les dije, una experiencia buena para aprovechar un monitor de 144 Hz sin problemas a uno de 180 Hz. Conozco un monitor de 165 Hz que es este mismo de aquí. En su momento le dediqué un video y te voy a asegurar que dentro del mercado local venezolano y gracias a la gente de Tex, entre las muchas opciones, es uno de los que he podido probar y te puedo recomendar. Así que ven a este video y conoce más detalles de todo lo que necesitas aquí.